Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7 este martes 1 de octubre, inicio de mes. Los invitamos para que nos sigan como siempre en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. ¿Cómo está, Fer? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que en cualquier momento ya en sus pantallas aparece el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos, quédese con nosotros. El gobierno colombiano resolvió suspender la exportación de energía eléctrica a Ecuador debido a que el vecino país también enfrenta problemas de sequía. De su parte, el ministro Antonio González aseguró que esto no afectará a la planificación del sistema nacional. La resolución del gobierno colombiano se dio el pasado 30 de septiembre, tomando en cuenta que el vecino país también está atravesando los mismos problemas de sequía. Por ello decidieron que toda la generación energética será destinada para su población. Eso sí, esta medida se toma de manera temporal. Entonces, ¿cuántos megas dejaría de recibir nuestro país? Colombia a nosotros nos aporta alrededor de unos 410 megas. Nosotros respetamos la decisión de ellos. Evidentemente, si se mejora la situación allá, va a volver el servicio y eso es algo que estamos monitoreando día a día. Según el ministro de Energía Antonio Goncalves, el suministro colombiano ya venía bajando en los últimos días, por lo que ya se pensaba en la posibilidad de no contar con esos megavatios. Y lo que nos queda a nosotros es prepararnos por esa eventualidad para poder hacer una planificación sin tomar en cuenta el aporte que nos da Colombia para el sistema nacional interconectado. Y asegura que esto tampoco cambia la planificación de racionamientos energéticos programados. Colombia es una parte de todo lo que se analiza para poder tener esa planificación de los cortes. No va a haber ningún cambio del horario de aquí hasta el domingo. Ese se mantiene, incluso sin que Colombia nos venda. Por ello, el gobierno trabaja en recuperar centrales hidroeléctricas que estaban paralizadas, como Toachi y Pilatón, donde se espera terminar su construcción para iniciar operaciones experimentales en diciembre y operaciones comerciales en febrero del próximo año. Con eso, esta planta nos entrega en totalidad, en el complejo, entre Pilatón y Toachi, nos va a entregar 250 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Lo positivo es que en los últimos días se han registrado lluvias considerables, lo que ha permitido que el embalse de Mazar en la provincia de La Suay suba 1 metro de agua. Recordemos que esta represa distribuye líquido vital a las hidroeléctricas Mazar, Pauta y Sopladora, que en su conjunto abastecen el 38% de la demanda energética nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, destacó la importancia del apoyo del sector privado en la generación eléctrica del país con sus propios generadores en alrededor de 300 megavatios para enfrentar la emergencia eléctrica. Mientras tanto, sectores de pequeñas industrias proponen aplicar un sistema sectorizado de entrega del servicio de energía para optimizar la productividad. El gobierno nacional expresó su agradecimiento al sector privado por su aporte durante esta crisis de energía y solicitó que continúen encendiendo sus generadores al máximo durante las 24 horas y reduciendo la demanda del sistema nacional a partir del 1 de octubre. En caso de no poder mantener esta operación constante, se ha pedido que lo hagan en el periodo indispensable de 6 a 18 horas, mientras se anuncian compensaciones. El aporte del sector privado representa hasta 300 megavatios de generación. Felicitamos al gobierno nacional cualquier iniciativa, no solo la ley, sino cualquier iniciativa que nos permita tener el suministro de electricidad suficiente. En ese contexto, desde la pequeña y mediana empresa, que representa el 80% del empleo, se plantea aplicar un sistema sectorizado de entrega de servicio de energía para optimizar la productividad con 4 días de corrido sin cortes, dividiendo al país en 2 grandes zonas de empresas distribuidoras. El área tomate, que nos permitan trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, 10 horas diarias para completar las 40 horas semanales. Y en la zona 2, que está en color celeste, se pueda trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Así, solo tendrías que cubrir la demanda total del país solo el día jueves. Los empresarios industriales han ratificado su apoyo a todas las iniciativas que emprende el gobierno para enfrentar la emergencia, como la nueva ley económica urgente enviada a la Asamblea para aumentar de 10 a 100 megavatios la generación privada en nuevos proyectos de energías alternativas. Rommel Garzón, Noticias 7.
La tarde de este martes, la capital soportó una intensa lluvia con presencia de granizo en el norte de la ciudad y en el Valle de los Chillos, especialmente en el sector de Conocoto, donde se registró acumulación de agua en varios puntos. Videos en redes sociales dejan ver el granizo cubriendo calles y áreas verdes. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, se registran lluvias de variada intensidad en la Sierra de Ecuador, acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento, por lo que se solicita tomar las precauciones del caso. Y les contamos que el excontralor Carlos Pollitt fue sentenciado a 10 años de cárcel en los Estados Unidos por el lavado de dinero proveniente de coimas en el Ecuador. El exfuncionario de Estado tiene 74 años de edad y ya se encuentra en una cárcel de Miami. El excontralor Carlos Pollitt evadió a la justicia ecuatoriana en 2017 cuando lo investigaban por el caso de corrupción Odebrecht. Partió hacia Miami, Estados Unidos, donde lavó aproximadamente 16 millones de dólares que recibió de la empresa multinacional en concepto de sobornos. Era dinero que le depositaban a cambio de eliminar glosas y multas en proyectos hidroeléctricos y energéticos que acordó Odebrecht con el gobierno de la época entre el 2010 y el 2016. Prófugo en Estados Unidos por varios años, Pollitt evitó 6 años de cárcel en nuestro país por el delito de concusión en el caso Odebrecht. Pero en abril de este 2024, la Fiscalía estadounidense lo acusó de 6 cargos por conspiración de lavado de dinero mediante la adquisición de bienes en el estado de la Florida. Y este 1 de octubre, un tribunal federal lo sentenció a 10 años de prisión. La jueza Kathleen Williams brindó su veredicto tras 5 meses de recopilación de testimonios, pruebas e investigaciones sobre la ruta del dinero sucio de Pollitt para legalizarlo en Miami. Según la fiscalía, el excontralor ecuatoriano lavó 16.5 millones de dólares, mientras que su defensa argumentó que solo fueron 10 millones. La fiscalía pidió también la máxima pena, 19 años y 5 meses. En cambio, los abogados del guayaquileño de 74 años exigían una sanción reducida por su buen comportamiento en el Centro de Detención Federal de Miami, donde ayuda a servir la comida y a limpiar, así como participar en el coro eucarístico de la unidad. Pero no le fue suficiente. La jueza consideró que Pollitt merecía 120 meses de reclusión por el blanqueo de los capitales de la corrupción en el Ecuador. Para algunos, considerando su edad, podría ser una pena capital. Su hijo John también está involucrado como co-conspirador al supuestamente ayudarle en el lavado de activos y afrontará un proceso similar en la Florida. En el Ecuador, Pollitt está apuntado como una de las caras más visibles de la corrupción en los últimos años por estar inmiscuido en los procesos administrativos que permitieron sobreprecio y coimas para la adjudicación de contratos entre el Estado y compañías extranjeras. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. A propósito de este tema, el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Arthur Brown, declaró que esta sentencia es parte de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En un pronunciamiento oficial, Brown agregó que su país reafirma el compromiso de trabajar con el Ecuador para que los responsables de actos ilícitos enfrenten la justicia y de esta manera se luche contra la corrupción global. Pues como escuchamos en el reportaje anterior, Carlos Pollitt lavó en Estados Unidos dinero de registrados en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa lideró la entrega del expediente, en este caso para la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo. Con esta obra, miles de jóvenes de la provincia no tendrán que viajar a otras ciudades para realizar sus estudios de tercer nivel. Veamos. Acompañado de decenas de jóvenes y en cumplimiento a su palabra, el jefe de Estado Daniel Noboa lideró la entrega del expediente técnico académico para la creación de la Universidad Pública en Santo Domingo de los Áchilas, que podrá contribuir al sueño de miles de estudiantes de la provincia. Contar con una universidad cerca de sus hogares ha sido el sueño de muchos jóvenes que quieren triunfar en la vida. Esto es fundamental. Sin embargo, es algo que siempre se les fue negado y postergado. Esta universidad
Es una obra que no solo beneficiará a la provincia de Santo Domingo, sino que será un referente para todo el país, ofreciendo carreras que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y fomentando la investigación y la innovación. El primer mandatario recalcó que al no tener un centro de estudios superiores, los jóvenes debían migrar a otras ciudades como Quito y Guayaquil para poder hacer realidad sus sueños. Nuestro gobierno ha hecho por la educación una prioridad. No solo con la Universidad de Santo Domingo, le devolvimos también a la gente, a la población, a los jóvenes, el edificio antiguo del UNASUR, pues que no se lo usaba prácticamente para nada. Ahora tenemos centenares de jóvenes en cada promoción estudiando y sacándole provecho a un bien del Estado. El anuncio lo hizo en un evento público in situ, mientras que paralelamente el documento se entregó a la Asamblea Nacional. Esperamos que los responsables en recibir el expediente actúen en pro de la ciudadanía, en favor de las necesidades reales de los ecuatorianos y no de sus agendas propias y mezquinas. El gobierno destinó más de $344,000 para el expediente necesario para la creación del centro de estudios. Sin embargo, se logró también un ahorro de $115,000, los cuales serán reasignados a otros proyectos prioritarios de la CENESID. De su parte, los jóvenes agradecieron la gestión del primer mandatario, pues dicen, es algo que estaban esperando hace muchos años. Edison Saavedra, Noticias 7. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, recibió una transferencia de $52 millones por parte del Gobierno Nacional, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. Este monto es parte del pago heredado de administraciones pasadas que se tiene a las prestaciones externas de salud de los jubilados. Según la cartera de Estado, los recursos le servirán al IES para cumplir con los saberes de los prestadores y abastecer sus casas de salud con medicamentos. Los 52 millones corresponden al último trimestre del 2020 y al primero del 2021, cuentas que fueron auditadas antes del desembolso. Y este día jueves se desarrollará en la Asamblea la fase de sustentación de las pruebas de cargo y de descargo en el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta etapa es la considerada clave, ya que de ello dependerá que las bancadas políticas tomen una posición respecto a esta interpelación. Ocurrió la noche de este lunes. En la continuación de la sesión de la Comisión de Fiscalización, no se presentaron los testigos de los asambleístas Paola Cabezas y Leonardo Berresueta, quienes fueron invitados por ellos para rendir su prueba testimonial. Paola Cabezas dice que este hecho la perjudicó en su estrategia de probar el supuesto incumplimiento de funciones de la ministra del Interior. Pero esto perjudicó la posibilidad de mis dos pruebas testimoniales. Ahora, en la fase de sustentación de pruebas de cargo y de descargo, los legisladores interpelantes pueden insistir en que den testimonio sus testigos. Ramiro Vela, integrante de la Comisión de Fiscalización, sostiene que no. La ley impide eso ya. Se podría presentar dentro de la participación de los interpelantes, porque hay que recordar que cada uno de ellos va a tener 3 horas para intervenir. Seguramente podrán hacer alusión al tema, inclusive presentar algún video o algún documento relacionado a eso, pero ya la participación de esos testigos no es posible. Esta etapa es clave, ya que lo que diga la ministra Palencia o los legisladores interpelantes depende que las bancadas tomen una posición respecto a esta interpelación. Jaime Guevara, del bloque de Independientes, cree que este juicio no tiene fundamento. Y de todas maneras debería pasar al Pleno. Si no pasare al Pleno, yo estoy convencido que de lo que se ha podido evidenciar no hay los méritos necesarios como para que esa funcionaria pueda ser llamada a juicio político. La Comisión de Fiscalización espera tener hasta el 9 de octubre el informe donde planteará que el juicio siga o no al Pleno o se lo archive de manera definitiva. Javier Ceballos, Noticias 7. Analistas se pronuncian sobre el juicio político a la ministra Palencia, mientras que la funcionaria de Estado asegura que la reducción de muertes violentas en el país es histórica y el porcentaje de disminución ya se ubica en un 19% frente al año pasado. El proceso de juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, también se debate fuera de la Asamblea Nacional. Y en la esfera pública se escuchan voces de analistas que dicen no estar de acuerdo con la interpelación. A mí me parece
digamos, preocupante, muy preocupante, que cada vez que un ministro de Estado, en este caso la señora Palencia, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el crimen organizado, lucha contra los grupos de delincuencia organizada, pues salga el brazo político a tratar de ponerle piedras en la rueda. En la perspectiva del politólogo Alejandro Zavala, Palencia no sería la culpable de las imputaciones que la oposición le hace por las muertes violentas en el país. Cuando más necesitamos seguridad, cuando más necesitamos continuidad en las políticas, cuando se han dado resultados, todos quisiéramos que los resultados fueran espectaculares, pero es que el narcotráfico ha permeado en este país durante 15 años. Y según la ministra Palencia, las muertes violentas sí están en tendencia a disminuir. Estamos reduciendo en un porcentaje histórico. Yo los invito a revisar las reducciones de otros gobiernos. No tenemos ni el año. Y llegamos al poder sin mayores recursos. La última cifra de la Policía Nacional es que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre en este 2024 hay un 19% menos de asesinatos que en el mismo periodo del 2023. La mayoría de la actividad criminal interpersonal, de esa actividad criminal con los homicidios intencionales que no están vinculados a problemas intrafamiliares, indudablemente que se está dando en una guerra, una disputa entre bandas. Pero además hay analistas que consideran que una eventual destitución de la ministra a manos del legislativo no resolvería el problema de inseguridad. ¿Qué gana la gente? ¿Qué ganan los ecuatorianos? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? ¿Se cambia de ministro? El nuevo ministro va a tener que tomar nuevamente desde cero los labores de la ministra anterior. La oposición acusa a Palencia de no reflejar logros con el Plan Fénix y de la captura de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y este martes Israel fue víctima de un ataque de más de 200 misiles por parte de Irán. Esto como respuesta a la muerte de los líderes de los grupos de Hezbollah y Hamas. El ejército israelí confirmó después de semanas de advertencias que soldados israelíes se encuentran en territorio libanés cerca de la frontera. La invasión comenzó en la madrugada de este martes, incursiones terrestres limitadas, localizadas y selectivas basadas en información precisa contra objetos e infraestructuras terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano, una operación que cuenta con cobertura aérea y de artillería. Así lo indicó el ministro de Defensa de ese país. Esta es la misión de las FDI y eso es lo que haremos. Y emplearemos todas nuestras capacidades, incluidas sus fuerzas y otras fuerzas desde el aire, el mar y la tierra. Mientras que más temprano el líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que están preparados para hacer frente a cualquier invasión terrestre israelí. Nos enfrentaremos a cualquier ataque posible y estamos preparados. Si los israelíes deciden entrar por tierra, las fuerzas de resistencia están preparadas para un enfrentamiento terrestre. La comunidad internacional multiplica los esfuerzos por una solución diplomática al conflicto. Frente a esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había declarado confiar en la posibilidad de que Israel no haga efectivo su anuncio. Y me parece bien que se detengan. Deberíamos tener un alto el fuego ahora. Por su lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, había insistido sobre la necesidad de evitar una intervención militar en Líbano. Cualquier intervención militar agravará dramáticamente la situación y debe evitarse. De 1985 a 2000, Israel ocupó el sur del Líbano como parte de su estrategia de seguridad y ahora piensa recuperarlo. Emilia Reynoso, Noticias 7. Sobre esta situación que se está viviendo en Medio Oriente, Ecuador condena el ataque de Irán a Israel y el escalamiento de violencia en Medio Oriente en un comunicado oficial por parte de la Cancillería. El gobierno de la República del Ecuador condena el ataque de Irán a Israel con el lanzamiento de misiles balísticos hacia el territorio israelí y manifiesta su profunda consternación por la escalada de violencia en la región de Medio Oriente. Como promotor de la paz y el diálogo, como el único medio para la solución de conflictos, Ecuador hace un llamado a todas las partes a evitar acciones bélicas y cesar las hostilidades que atentan contra la vida de civiles inocentes y agravan la crisis humanitaria en la región. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con más noticias en Noticias 7.